de la nariz y sangra, se golpea y se hace un gran hematoma, ¿verdad? Esto ocasionado por los trastornos de la coagulación, el hedor hepático que puede aparecer en estos pacientes, la ascitis, la encefalopatía hepática. Entonces, usualmente el paciente cuando ingresa con las manifestaciones de cirrosis descompensada, usualmente el paciente va para el hospital, porque alguna de estas manifestaciones va a tener el paciente, ya sea el sangrado, la encefalopatía o ascitis descompensada. En tanto que el otro grupo, les digo muchas veces, ahí andan volando los pacientes y ni ellos saben que andan su enfermedad arrastrándola. Y si uno no se aboca a buscarla también, pensando también o buscando estudios de no solamente exploración física, sino algunos exámenes de laboratorio y gabinete, no vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Los síndromes, entonces, estos son hipertensión portal, ascitis, encefalopatía, hepatorenales, mencionada hace un rato, hepatopulmonar, portopulmonar, la cardiomiopatía cirrótica, y ahí podemos agregar otros síndromes relacionados, menos que sería la etapa final de la enfermedad, que es el cáncer de hígado que algunos de esos pacientes va a desarrollar, y eso es lo que hay que andarle atrás. Si bien dijimos, ustedes ven un paciente con enfermedad hepática aguda, ¿verdad? Evoluciona, puede ser que resuelva espontáneamente, por ejemplo, un virus B, pero algunos pasan enfermedad hepática crónica, vamos, en el caso de un virus C o un virus B que pasa enfermedad crónica. Pasa la enfermedad crónica, puede ser que permanezca mucho tiempo como cirrosis compensada el paciente o enfermedad crónica compensada, pasa el estado cirrótico, ¿verdad? Puede andar compensado también por mucho tiempo el paciente sin darse cuenta, comienza a hacer alguna manifestación de la cirrosis descompensada, una reagudización dentro de su enfermedad crónica, puede hacer ascitis, encefalopatía. Se complementa con estudios de gabinete, por ejemplo, un ultrasonido, y ya se encuentra una masa en el hígado. Entonces, esa es la evolución natural que tienen estos pacientes. Y el cáncer de hígado es la etapa final. No en todos va a aparecer, pero tiene que andar uno detrás de esto, porque es parte de la última manifestación. Pero aún en un paciente con cirrosis descompensado lo podemos compensar. Y aún un paciente con un cáncer de hígado en etapas tempranas también es curable, digamos, desde el punto de vista que se le puede dar quimioterapia o quimioembolización o radiofrecuencia. Entonces, vean ustedes que dentro de esto podemos incluso abordar al paciente en diferentes etapas y ofrecerle algo dentro de las etapas que el paciente tiene. Vamos con la hipertensión portal como tal. Entonces les decía que la distorsión de la arquitectura vascular, ¿verdad? Esta distorsión de la arquitectura vascular que ya mencionamos que es por aumento de la fibrosis, aumenta la resistencia a nivel de sinusoide. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la presión hidrostática a este nivel? Comienza a aumentar y se traduce retrógradamente al territorio esplánico y determina el gradiente entre el aumento del gradiente porto-cava. Normalmente ese gradiente entre la vena porta y el porto-cava es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Okay, eso es lo normal y eso es lo que andamos todos manejando todo el tiempo. Cuando aparece esta distorsión, ¿verdad? El gradiente comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos, es muy sencillo. Si vemos el hígado como un filtro, digamos de alguna manera, entre la zona presinusoidal y postsinusoidal, si lo viéramos sería más o menos como sería como ver una comunicación arteriovenosa, ¿verdad? En sus ramas terminales. Lo que pasa de esto es que esta fibrosis ocasiona entonces que este drenaje a nivel de sinusoide, presinusoide y postsinusoide se obstruya. Entonces, retrógradamente la sangre, aumenta la presión retrógradamente en el sinusoide y se traduce hacia abajo hasta alcanzar la porta. Y ahí es donde aumenta la presión en el sistema portal. Esa complicación de la cirrosis es de las más frecuentes y tiene un elevado índice de morbimortalidad. ¿Por qué? Porque se asocia a la aparición de colaterales retroperitoneales, descendentes, ascendentes, que es la formación de varices esofágicas, aumenta la presión, riesgo de ruptura por varices, sangrado y aumenta la mortalidad de los pacientes. Entonces, ahí es donde se traduce esto. Entonces, este gradiente pues se puede en alguna manera medir también. Lo normal, decía, el gradiente venoso portal hasta 5, ¿verdad? Aumentado alcanza hasta 9, ¿verdad? Y arriba de 10 hay riesgo de ruptura. Entonces, cuando estos pacientes se presentan por sangrado digestivo, la mayoría de ellos que tienen gradientes arriba de 10 y tienen gradientes arriba de 12 y 15 o más arriba incluso los gradientes venosos portales. Este gradiente, entonces, al traducirse en la aparición de colaterales, aumenta también el riesgo de ruptura de las varices esofágicas. Entonces, simplemente aparece en la varice esofágica lo que es la degeneración quística o hematoquística y ese sitio donde la varice simplemente por presión
se revienta, explota, por decirlo de alguna manera, y sobreviene el sangrado. Entonces, gradientes arriba de 10, estamos hablando de ruptura. Les decía hace un momento que ese gradiente pues, se puede en un momento medir, y el aumento de la presión pues, induce la aparición de colaterales. Les decía, ascendentes a nivel de la submucosa del esófago, que son las dilataciones de los vasos varicosos, de vasos venosos que están ahí y se dilatan y forman vasos varicosos. ¿Okay? Las retroperitoneales no hay ningún problema, porque las retroperitoneales tienden a formar anastomosis con otros vasos dentro del abdomen. Y las colaterales descendentes, las descendentes, son las que son responsables en estos pacientes de la aparición de enfermedad hemorroidal. Entonces, es frecuente ver en ellos también enfermedad hemorroidal. ¿Ok? Y esta presión pues, se traduce retrógradamente hasta alcanzar el vaso. Y entonces aparece en estos pacientes el esplenismo, que el esplenismo es, vamos, un esplenismo secundario, aumenta el tamaño del vaso, secuestro esplénico, en este caso el secuestro esplénico significa que secuestra todos los elementos formes, puede secuestrar el vaso de leucocitos, eritrocitos y secuestra también plaquetas. Y ahí es una parte también que vemos en estos pacientes de lo que ven ustedes hematológicamente, que siempre los van a encontrar con trombocitopenia. Y algunas veces los pacientes creen, o las familiares, que las plaquetas en algún momento van a aumentar, ¿no? Cuando la trombocitopenia aparece, se queda, se estaciona, o me refiero, se presenta y puede incluso comenzar a disminuir más el conteo de plaquetas. Les decía que la presión se puede medir, es una forma de medirlo, aquí les estoy explicando cómo. Se pone un catéter vía transyugular, ¿verdad? Alcanza, ¿verdad? A través del yugular, hasta alcanzar las venas suprahepáticas, y se hace una presión oclusiva, se llama, y una presión libre. Se infla un balón, ¿verdad? Y se mide la diferencia entre la oclusiva y la libre, y esa diferencia de la presión estimada entre la oclusiva y la libre, lo que traduce es un estimado de la presión a nivel del sinusoide hepático. ¿Ok? Y es una forma indirecta de obtener la presión. Esto no se hace rutina, se los comento porque en hemodinamia hepática, que dentro del hígado existe, así como ustedes conocen que en cardiología existe la hemodinamia cardíaca, ¿verdad? Aquí también pues, existe la hemodinamia hepática, y esa es una forma de medir los gradientes. No es una forma rutinaria de hacer esto, pero bueno, se hace. Consecuencias clínicas entonces de la hipertensión portal, ya nos habíamos adelantado, varices esofágicas, ¿ok? Que pueden ser varices. Usualmente solo se describen dos, o pequeñas o grandes. Antes se hablaban de varices pequeñas, varices medianas, varices grandes, nada más, o pequeñas o grandes. Y esto del endoscopista, pues es el que les va a ustedes enviar la descripción. Otro dato que se encuentra en el estómago es la gastropatía hipertensiva portal, ¿verdad? Que es se los había presentado en los slides anteriores como una malla que se ve, o un aspecto empedrado en piel de culebra o de escamas de pescado en la mucosa gástrica. Y eso lo que traduce es que hay gran presión a nivel prácticamente del sistema venoso portal. Que algunos pacientes incluso sangran espontáneamente de esta mucosa. O que les estaba mencionando entonces el esplenismo secundario, trombocitopenia, leucopenia, anemia. Y el sangrado, pues, por dos orígenes o por tres. Pueden ser varices esofágicas, varices subcardiales o la misma gastropatía hipertensiva. Y por último, pues la hipertensión portal también participa en la génesis de la citis. Ya vamos a hablar un poco de la citis, porque la citis es un poco complicado desde el punto de vista de todos los factores que participan en la génesis de la citis. Yo creo que no nos va a dar tiempo hoy de terminar toda la charla porque es un poquito larga, pero prefiero explicarla con calma para que entiendan las cosas bien, porque si no es como darla y no entender. Bueno, lo que estábamos mencionando aquí, ahí ven la imagen, varices esofágicas en el extremo izquierdo. Es evidente ver los paquetes varicosos, y esta varice tiene algo muy particular en esta fotografía. Si ven ustedes, aquí tiene un punto de ruptura varicial, ¿ok? Que puede ser que lo encontremos así o sangrando a chorro espontáneamente. La segunda imagen es la típica gastropatía hipertensiva. Ya ustedes han visto imágenes de estómagos normales, y ustedes ven este estómago congestivo con un puntillo hemático y sangre espontáneamente. La tercera imagen de izquierda a derecha son las varices subcardiales. Aquí hay de dos tipos, la que se llama GOP1 y GOP2. La GOP-G-O-V, GOP1, son las que se van sobre la curvatura menor, y las G o V2 sobre la curvatura mayor, o GOP2.
Entonces vean ustedes aquí dos imágenes, una corresponde a GOP1 y la otra corresponde a GOP2. Y ustedes ven esa tumoración prácticamente que se ve a la derecha. Este es un gran paquete varicoso y que pues paquete prácticamente es de alto riesgo de ruptura. Y me preguntarán ustedes, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué las separan en GOP1 y GOP2? Porque las GOP1, el manejo de las GOP1 es un poquito diferente endoscópicamente de las GOP2. Ya, porque las GOP1 las podemos ligar. Los que han visto ligadura, los que han estado rotando y lo han visto, se pueden manejar con ligas, ¿verdad? Pero las GOP2, esos hay que usar cianoacrilato. Varía un poco el manejo desde el punto de vista endoscópico. Y aquí tenemos el tratamiento. Bueno, si encontramos hipertensión portal, bueno, manifestado por varices esofágicas y gastropatía hipertensiva, ¿qué hacemos con los pacientes? Entonces, hay dos puntos a tratar, lo que se llama profilaxis primaria y profilaxis secundaria. La profilaxis primaria es el uso de betabloqueadores, ¿verdad? No cardioselectivos. Dos tenemos aquí a disposición, que es el propanolol, a dosis de 40 a 160 miligramos al día, o el carvedilol a 6.25 miligramos 2 veces al día. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el beta bloqueo? Adelantándonos un poco, recuerden ustedes, por lo menos los que han estado conmigo, que estos pacientes tienen una particularidad de su circulación, que manejan una circulación hiperdinámica. Y esa circulación hiperdinámica es taquicardia e hipotensión, porque esos pacientes usualmente, por aminas vasoactivas, andan vasodilatados, al no existir un adecuado metabolismo de ellas. Y esto induce taquicardia refleja. ¿Okay? Entonces tenemos taquicardia en estos pacientes e hipotensión. Por otro lado, recuerden también que estos pacientes tienen también aumento en el volumen arterial efectivo, ¿verdad? Y aumento en la capacitancia venosa también a nivel de algunos territorios. Lo que necesitamos con estos dos medicamentos es, primero, reducir la frecuencia cardíaca. Eso es lo primero. Que vamos a tratar que estos pacientes manejen frecuencias cardíacas en reposo entre 50 y 60 por minuto. ¿Okay? Y por otro lado, pues bajar la presión a niveles que el paciente tolere. Entonces, esto quiere decir que los medicamentos estos deben de titularse. Y deben de iniciarse a dosis baja e irlos titulando hasta la dosis tope. En el caso del propanolol, la dosis tope es hasta 160 miligramos al día. Pero hay pacientes con solo 10 miligramos al día, prácticamente los hipotensa y los bradicardiza mucho. Entonces hay que tener cuidado con el uso de estos medicamentos porque, por ejemplo, el propanolol lo que va a inducir es betabloqueo, ¿verdad? Es no cardioselectivo, reduce la frecuencia cardíaca y produce vasoconstricción en algunos territorios. Esta vasoconstricción, por ejemplo, el propanolol es a nivel del lecho esplánico y renal. ¿Y qué es lo que hace este nivel? Al inducir vasoconstricción, disminuye la capacitancia y reduce el flujo de las colaterales ascendentes. Entonces, ¿qué es lo que hace en pocas palabras? Reducir la presión a nivel del sistema venoso portal. Y esto se logra en el 80% de los pacientes. Hay un 20% de los pacientes que a pesar de darles el propanolol, no nos va a funcionar y esto no lo podemos saber. Y siguen siendo pacientes con alto riesgo de ruptura variceal. El carvedilol, bueno, usamos esta dosis estándar de 6.5 o 2 veces al día. Entonces, estos pacientes, cuando se les da el medicamento, tenemos que estarlos vigilando la presión y la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Y sus manifestaciones. Ahora hay ciertas contraindicaciones. Acuérdense que este medicamento, al ser beta bloqueador no cardioselectivo, en asmáticos hay que tener cuidado, ¿verdad? Por inducir broncoespasmo. En pacientes con enfermedad coronaria hay que tener cuidado también, o en pacientes también con claudicación intermitente, que son pacientes que tienen problemas circulatorios en miembros inferiores de origen arterial. Podemos empeorar también la enfermedad. Entonces hay que, obviamente, preguntar a todos estos pacientes, tener un electrocardiograma de base también, porque si el paciente, imagínense ustedes que maneja algún grado de bloqueo cardíaco de grado 1, grado 2, y nosotros le damos un beta bloqueo, ya se puede imaginar lo que le podemos provocar al paciente, ¿verdad? Entonces podemos desencadenar incluso trastornos de ritmo cardíaco y arritmias incluso mortales. ¿Para quién está seleccionado el beta bloqueo? Para todos los pacientes con varices esofágicas grandes. En las varices pequeñas, aclaro, no se les da. Y aquí vienen las aclaraciones que muchas veces son preguntas de examen. No se dan en varices pequeñas, se dan en varices grandes. ¿Ok? Se da el beta bloqueo. Aquellas varices que tienen alto riesgo de ruptura. ¿Ok? Entonces las usamos en varices grandes.
¿Ok? La dosis, ya les dije, tienen que titularse. ¿Ok? Y hay que estar vigilando al paciente y hay que hacer un electrocardiograma de base previo al uso del beta-bloqueo. ¿Ok? Y siempre tener en consideración, les estaba diciendo, si el paciente es asmático, diabético, tiene enfermedad vascular periférica. ¿Ok? Y hay que tener cuidado con esto. Ese es el medicamento de elección. Sí, no es la profilaxis secundaria. La profilaxis primaria es a todo paciente que pueda darse el beta bloqueo, le damos beta bloqueo. ¿Ok? ¿Cuándo usamos la profilaxis secundaria? Que es ligadura de varices. La ligadura varicial es para todos aquellos pacientes en los cuales hayan tenido, primero, exista contraindicación para el beta bloqueo, por alguna razón el paciente no sea tributario usar el beta bloqueo, entonces decidimos ligarlo. O aquel paciente que esté o no con beta bloqueo se presenta con un sangrado digestivo. Entonces, si el paciente llega con ruptura de varices, hay que parar el sangrado, y la mayoría es con ligadura varicial. Okay. Hay otras formas, que es el uso de cianoacrilato, pero se liga al paciente. Entonces, el paciente, una vez ligado, continuamos ahora sí con el beta bloqueo. ¿Estamos claros? ¿Entendieron? Yo creo que los que están aquí presentes sí. De acuerdo, ok. Entonces, si no ha sangrado, metabloqueo. Si sangró, ligadura más metabloqueo. Esa es la diferencia entre profilaxis primaria y profilaxis secundaria. Y por otro lado, vamos a la otra. Si hay contraindicación del metabloqueo, la profilaxis secundaria pasa a ser como si fuera, pues, profilaxis primaria. ¿Ok? Inyección con cianoacrilato. El cianoacrilato es un polímero, ¿verdad? Ustedes lo conocen perfectamente bien, se han pegado los dedos con cianoacrilato en la casa en algún momento y cuesta despegar el cianoacrilato, hay que poner acetona de paso, y a veces saben el truco, eso es un truco, se despega con acetona. Okay. El cianoacrilato se utiliza también en sangrado varicial y hoy día está aceptado tanto para varices gástricas como para varices esofágicas. Okay. Es una solución que se inyecta y prácticamente al inyectarlo dentro del vaso varicoso induce rápidamente la formación de un trombo dentro del vaso. Y si estamos formando un trombo, pues hay que tener cuidado por la migración de esos trombos a sistemas venosos. Particularmente podría ser sistemas a vértebras, por ejemplo, al sistema venoso espinal y producir infartos a este nivel, ¿ok? Espinales. Entonces hay que tener cuidado con el uso del cianoacrilato. Y esto también puede inducir a distancia, pues son émbolos que se disparan de ese nivel y podrían inducir problemas a distancia. Entonces, el cianoacrilato es una forma de tener el sangrado. Me preguntarán, ¿y por qué damos un medicamento que tiene sus riesgos? Bueno, el paciente está en riesgo de muerte y hay que ofrecerle algo en ese momento. Okay. Tercera opción, que sería las prótesis de Danis. Ahí está esa prótesis, que hoy día se dispone de ellas. Es una prótesis expandible, que si el paciente está sangrando, se ingresa vía endoscópica, se dispara la prótesis y la prótesis se abre. Ellas vienen cerradas, colapsadas, y ahí ven una prótesis abierta y prácticamente se fija en el esófago contra la pared y colapsa los vasos venosos varicosos aquí en el momento de realizar el estudio. Entonces, esta prótesis se coloca y se puede retirar posteriormente. Entonces, son algunas opciones desde el punto de vista del manejo terapéutico de la hipertensión portal. Antes se disponía de los balones, hoy ya no. Existía el balón llamado de Blackmore y el balón de Linton, que apenas todavía por ahí quedan algunos perdidos, que son balones que se ingresan a la cavidad gástrica, se inflan, ¿verdad? Más o menos con 300, 350 cc y se traccionan hacia el esófago con 1 kilo. Era un método un poco medieval de detener el sangrado, pero créanme que funcionó por mucho tiempo. Pero a pesar de que en la literatura médica dice que no se usan, algunos hospitales aún disponen de ellos. Y es una forma de detener el sangrado. El paciente prácticamente se intuba, coloca sedación profunda y la sonda sale por la nariz y afuera se le pone a colgar la sonda con 1 kilo de peso. Entonces, un poquito traumático, pero es la única forma de detener el sangrado. Y esto existió por mucho tiempo antes de disponer de este tipo de opciones que tenemos hoy, como es la ligadura o el uso del cianoacrilato y más novedoso aún el uso de las prótesis danas. Ok, esto es con respecto a hipertensión portal. Aquí vemos una imagen de ligadura. Ustedes ven aquí el endoscopio, una copa, así es efectivamente, una copa transparente plástica. Aquí lo que está aquí en blanco es la liga, ¿ok? Cuando se encuentra la varice lo que se hace es
por aspiración que el aparato tiene, meter la varice dentro de la copa, disparar la liga por un mecanismo que tiene, y la liga lo que hace es atrapar el vaso varicoso. Y aquí tenemos una en vivo, prácticamente es un vaso varicoso atrapado por una liga. Estas ligas pueden en el momento del estudio, la misma aspiración, romper el vaso, pero bueno, eso es lo que, la experiencia del médico es el que hace la diferencia. Puede romper el vaso varicoso y por otro lado, pues si se rompe el vaso, pues estamos en un hospital. No nos debe dar miedo cuando estamos haciendo esto, porque en los que estuvieron, los que estaban rotando conmigo esta semana vieron un vaso roto, ¿verdad? Ahí en el momento de colocar una liga y como decimos, no pasa nada, continuamos el procedimiento. ¿Ok? Y esa liga se desprende, el vaso, la liga y la varice que está pues, necrosada, y hay que tener cuidado porque aquí en un lapso de 8 días podría producirse sangrado por la úlcera que está en el sitio. ¿Ok? Vamos a hablar de ascitis. Y estoy seguro que no nos va a dar chance porque la segunda parte es larga. Pero hay que entenderlo, que si no van a haber pacientes, si no van a comprender qué es lo que se está haciendo y por qué se está dando la medicación. Y cuando estén rotando, siempre les digo, pregunten todo. Si están en la consulta, pregunten todo, porque si preguntan van a obtener respuestas. Si se quedan callados, nadie les va a contar nada de forma espontánea. Pero usualmente la gente sí cuenta si ustedes preguntan. Vamos, otra complicación, la citis. ¿Cómo define una citis? Es el acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. ¿Ok? Así define uno simplemente ascitis. Se asocia a estados avanzados de la enfermedad. Entonces estamos hablando que pacientes con enfermedades hepáticas crónicas no cirróticos no tienen ascitis, aunque la ascitis es cierto, la podemos encontrar también en un fallo hepático agudo. ¿Ok? Vean ustedes lo que significa el que el paciente desarrolle ascitis. Se presenta ya en la mitad de los pacientes a 5 años del desarrollo de la cirrosis. O sea, si un paciente ya entra en un estado cirrótico, la mitad de ellos en 5 años ya va a tener ascitis. Y ocurre en el 10 a 20% de casos por año en cirróticos compensados. Y cuando aparece ascitis, la mortalidad prácticamente aumenta. Entonces, conforme va pasando el tiempo, los pacientes comienzan a desarrollar un porcentaje alto de ellos ascitis y esto pues ensombrece el pronóstico. Haciendo aquí un paréntesis, eh, todos andan con sus celulares y les digo siempre que bajen las apps cada vez que rotan en alguna especialidad. Lo que está muy particular para esto, en los teléfonos ustedes tienen ahí una que se llama Hepatic Calc, la calculadora hepática. Ténganla por ahí y ahí pueden encontrar dos formas de utilizar una forma pronóstica para estos pacientes, que es el score del Child-Pugh, ¿verdad? Y otro es el MELT para la enfermedad hepática terminal. Aclarándoles que el MELT se utiliza para pacientes que van a ser trasplantados, en tanto que los que no van a sufrir sujetos de trasplante, pues se le pueden utilizar el score de Child-Pugh. Ellos dicen como calculadora qué datos poner y ahí les va a presentar ella pues el riesgo de mortalidad que tiene el paciente al año a los 2 años. Volviendo a ascitis, entonces se trata de un trasudado, no es un exudado. Recuerden la diferencia en cuanto al contenido proteico, lo que es un exudado y un trasudado. Creo que ya se los han por ahí, se los han venido mencionando. Y la ascitis, en pocas palabras, es un ultrafiltrado plasmático a nivel de sinusoide. ¿Por qué aparece ese ultrafiltrado? Por aumento de la presión, ya que estábamos hablando, a nivel del sistema venoso portal. Recordemos que los vasos sanguíneos no son tubos como un PVC. Recordemos que son semipermeables, y se aumenta la presión del sinusoide y se traduce así en el mismo sistema vascular, venoso, vamos. La ascitis es simplemente por aumento de la presión, comienza a fugar líquido, en este caso es linfático, hacia la cavidad libre. Es un ultrafiltrado prácticamente del plasma. Cuando un paciente, ya vamos a ver por qué aparece un poco más detallado, clínicamente aparece y es palpable por el explorador cuando aparece más de 1,5 litros.
Normalmente recuerden que la cavidad peritoneal tiene cierta cantidad de líquido, ¿de acuerdo? Para que el movimiento pues, de las mismas vísceras. Pero cuando esa cantidad comienza a aumentar y sobrepasa los 1500, esa es evidente clínicamente para que es explorador. Y aquí pues ven abdomen repleto de ascitis. Bueno, este es un paciente con una severa hipertensión portal, ¿verdad? Este típico abdomen descrito, abdomen de batracio, así se describe en la literatura. ¿Okay? Encontramos, vean el sistema venoso, la famosa cabeza de medusa, ¿ok? Aquí está. Y prácticamente una ascitis que puede, hay grados también de ascitis y ya la vamos a ver. Algo de la fisiopatogenia. Y hay que entender por qué aparece. Bueno, primero dijimos que es un ultrafiltrado del plasma. Entonces, aquí prácticamente es un asunto muy físico. El aumento de la fibrosis venular causa alteraciones en las fuerzas de Frank Starling, fugando linfa hacia el espacio peritoneal. Aquí lo que les estaba mencionando. Pero ese es el único factor que participa en la aparición de la citis. No, ese es uno, el aumento de la presión. Dos, la caída de la presión oncótica. Es el segundo. Recordemos que son pacientes que tienen falla en la síntesis a nivel del hígado de proteínas. Y aquí influyen varias cosas. Dos, tanto la insuficiencia hepática que tienen los pacientes, que la comienzan a manejar, como el estado nutricional. Recuerden que estos pacientes terminan siendo, muchos de ellos, pacientes con malos estados de nutrición. Viéndolo de otra manera, recordemos que estar obeso no es estar bien nutrido. Y muchos de los pacientes son obesos diabéticos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, si son alcohólicos, por ejemplo, los pacientes se alimentan muy mal. Y la enfermedad de por sí también condiciona astenia, dinámica y hiporexia. Estos pacientes que manejan mal tanto síntesis proteica como una mala alimentación. ¿Okay? Tres, la circulación hiperdinámica que les estaba mencionando. Maneja una circulación hiperdinámica por hiperactividad simpática. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Lo que estoy diciendo, taquicardia e hipotensión. Hay vasodilatación periférica, ¿verdad? Por aminas vasoactivas que normalmente deben de metabolizarse en el hígado y no ocurren. Y entonces el volumen circular efectivo, ¿verdad? Tiende a caer. Y aquí el primero que interpreta la caída en el volumen efectivo es el riñón. Y el riñón interpreta, me falta agua al volumen arterial efectivo para la filtración, que es lo que hace el riñón, pues aumentar la absorción de sodio y agua, tanto a nivel del asa de Henle como a nivel del túbulo colector. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y que es lo que ocasiona la activación de este sistema, de retener más agua. Vasodilatación del lecho hispánico-renal por acción del óxido nítrico, aumenta la capacitancia a ese nivel y reduce también el volumen arterial efectivo. Entonces volvemos a la misma situación. Se reduce el volumen arterial efectivo, el riñón lo interpreta de esta manera. Caída en la síntesis del óxido nítrico también no solamente ocurre a nivel hepático, sino también a nivel renal y ocurre vasoconstricción del arteriol aferente, estimulando la absorción de sodio y de agua. Caída del factor natriurético y aumento de la hormona natriurética. Entonces vean ustedes que hablar de ascitis es un poquitito complicado desde el punto de vista de la fisiopatogenia. Por eso es difícil manejar al paciente con ascitis, porque no es un factor, son muchos los factores que intervienen en la génesis de la ascitis. Desde la falla en la síntesis, a la circulación hiperdinámica, a la caída en la síntesis de óxido nítrico, al aumento en la retención de sodio y de agua. Entonces todos estos factores se conjuntan, ¿verdad? Para hacer que el paciente retenga agua y pues sodio. Y de ahí, bueno, parte del tratamiento, la restricción de sodio y algún momento de agua de la dieta. Pero bueno, no a todos los pacientes es como parte del tratamiento, que ya vamos a ver más adelante, se hace esto. El cuadro clínico lo encontramos de dos grupos, ascitis no complicada y ascitis complicada. Ok, no complicada es ascitis, la grado 1, solo el ultrasonido la ve, así se puede definir, vista solo por ultrasonido. La ascitis grado 2, las ascitis moderadas, hay ascitis que les mencioné que ya litro y medio, ya el paciente incluso puede percibirla y uno puede explorarlo y encontrarla. La ascitis grado 3 es una ascitis severa,
el abdomen distendido asocia dificultad respiratoria, ¿verdad? Intolerancia a los alimentos, a la vía oral, no tolera el decúbito, vomita después de la ingesta de alimentos, es en la asitis grado 3. Entonces, muy sencilla. 1, ni solo por ultrasonido. 2, asitis no tensa. 3, asitis tensa o severa. Ahora hablamos de otro grupo, que es la asitis complicada, que es la asitis infectada, que es la llamada peritonitis bacteriana espontánea primaria. ¿Okay? Y la asitis que se asocia al síndrome hepatorenal. Y el síndrome hepatorenal no se puede separar del enfermo hepático crónico. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la relación hígado-riñón en cuanto a la vasoconstricción arterial aferente, ¿verdad? La disminución del volumen altenar efectivo, la retención nitrogenada. Entonces, el hígado y el riñón van de la mano y cuando van a ver ustedes, cuando roten, que dicen, si se va el riñón, se fue todo. Así literalmente dicen, se jodió todo. ¿Por qué razón? Porque si ya no hay riñón, ahí comenzamos con un problema serio de retención de volúmenes, ¿verdad? De sobrecarga hídrica en el paciente, de uremia, de trastorno electrolítico y prácticamente complicó la situación. El riñón también entró esto. Este cuadro que se los presento muchas veces es lo siguiente. Cuando encuentren ustedes un paciente, ven un paciente con asitis, usted pasando visita o están en emergencias y ven a un paciente con asitis, lo primero que les van a decir es, tómale una muestra de líquido acítico para ver qué es, si está infectado, si no está infectado, si es una asitis benigna, si es una asitis maligna. La punción y el líquido nos va a dar mucha información, ¿de acuerdo? Usualmente, recuerden, la punción se hace en el lado izquierdo del abdomen, ¿ok? Usualmente hay una línea de referencia que es del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior en el tercio medio, pero cuando el paciente tiene asitis, esa referencia anatómica se pierde. Ok, entonces el sitio, vamos a hacerlo por acá. Si vemos aquí al paciente, aquí podemos tomar la línea axilar anterior, ok, si lo tomamos aquí, vamos en este sentido, la línea axilar media y la línea axilar un poco más aquí sería la posterior. Entonces, usualmente en la axilar media es donde dirige uno la aguja y no es aquella que decía de la espina ilíaca, vean ustedes por ejemplo, que sería más o menos aquí ante superior al ombligo, que queda como por acá. Entonces vean el sitio donde estaríamos más o menos haciendo una paracentesis. Aquí prácticamente se perdió la anatomía. Entonces vemos anterior, más o menos media y posterior. Vamos a la línea media, perdón, a la línea media y tomamos aquí prácticamente del tórax, abdomen, también línea media, dirigiéndonos del ombligo hacia abajo. Entonces vean dónde cambia el sitio de punción. Entonces tenemos axilar media hacia línea media y prácticamente aquí tenemos más o menos el sitio donde está la flecha. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener cuidado, vamos, no meter la aguja, ven ustedes aquí hay vasos, no darle al vaso. Y la otra cosa es, la aguja nunca debe también de meterse si uno palpa el hígado. Entonces debe, perdón, el vaso. Entonces debe que no exista un vaso venoso aquí grande, que el vaso, perdón, no esté por acá también cerca, es que se me pierde el puntero, aquí está. Y por otro lado, que el paciente no tenga trastornos marcados de la coagulación, porque si ustedes hacen una punción, lo que pueden inducir en el paciente es, si tocan un vaso, es un sangrado intracavitario. Okay, entonces el sitio usualmente pues va por ahí, porque siempre preguntan, ¿y dónde se hace el sitio de la punción? Este es el sitio. Y también, otra cosa es la cantidad de líquido extraer, que ya la vamos a ver. Ok, entonces vamos por acá. Entonces, ¿qué le vamos a pedir en el líquido? Al líquido se le pide celularidad, ¿verdad? Eso por un lado, y la citología. Eso es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que nos van a buscar en el líquido? Bueno, la cantidad de proteínas, la cantidad de eritrocitos, la cantidad de leucocitos, eso es lo que nos vamos usualmente a ver. Y también podemos pedir aparte, bueno, usualmente el laboratorio casi nos los hace rutina, nos piden una DHL. Vamos a ver el ejemplo aquí de una cirrosis. Aspecto del líquido de un paciente cirrótico: amarillo, claro, pálido o intenso, si el paciente está ictérico, por supuesto. El contenido de proteínas en gramos por decilitro es bajo 2.5, en el 80% de las veces. El gradiente albúmina plasmática, albúmina líquido cítico es mayor a 1.1. El contenido de leucos debe ser menos de 300 y predominio linfos. Otro, podemos encontrar la deshidrogenasa láctica prácticamente menor al 60% de la plasmática. Ahora veamos el ejemplo de una peritonitis espontánea. Turbio la mayoría de las veces.
incluso purulento. Proteínas, menor a 2.5, el gradiente arriba de 1.1, tomando la relación plasma-citis de proteínas, el contenido de leucocitos arriba de 250 y polimorfonucleares, y un pH, pues aquí se le agregó el pH, la desgrasa láctica va a estar aquí elevada también. Entonces, por ejemplo, hay un dato que vemos en estos pacientes, que es que algunos pacientes ingresan con una peritonitis que no es primaria, secundaria. ¿Cuál es la diferencia? El aspecto prácticamente turbulento, turbio a purulento, proteínas arriba de 2.5, el gradiente de menos de 1.1, y usualmente el contenido de leucos aquí es altísimo cuando se sospecha perforación de víscera. Porque esos pacientes no excluyen que puedan tener una úlcera gástrica, una úlcera renal. No excluye que no se le pueda perforar la vesícula en una colicistitis aguda, no excluye que se pueda perforar un divertículo. Entonces, el paciente tiene ascitis, hace abdomen agudo, y si el contenido de leucos, usualmente en estos pacientes, cuando son arriba de 1000, hay sospecha de perforación. 1000 estamos hablando. ¿Okay? Y la flora bacteriana, pues el cultivo es una flora múltiple. Entonces, aquí vienen las otras características de los otros líquidos acíticos. Entonces, hay que tener más o menos este tipo de tablitas a la mano para que sepan interpretar los líquidos acíticos. Entonces, siempre hay que tener cuidado si el paciente es un exudado, un trasudado, ¿ok? Y si está infectado, si es una peritonitis primaria, la llamada primaria o espontánea, o si es una perforación de víscera hueca, y tienen derecho, como cualquier paciente, a hacerlo si se perfora una víscera hueca. Para terminar hoy, que yo creo que terminamos con esto, por lo menos aquí, para continuar otro día, el tratamiento. Ascitis leve no requiere manejo, ¿ok? Ascitis moderada, severa, bueno, miren aquí el moderado severo. Primero, la restricción de sodio y la dieta, y eso es algo que es muy difícil en estos pacientes, decirles coman sin sal. Créanme que se van a encontrar ustedes que la mayoría, por no decir casi todos, van a incumplir esto. Son muy pocos los que van a hacerles caso a ustedes. Si aquí hay algo, unas cosas de pecado en la gente, es no coma sal. Esto es una de las cosas que casi es pecado, o decirles deje de comer, ¿verdad? Que piensan que por 24 horas de ayuno se van a morir. Ok, entonces, ¿cuánto se restringe la sal de la dieta? Más o menos a 90 milimoles al día. Ok, aquí está la relación. 1 milimol son 23 miligramos de sodio. Eso es 1 milimol. ¿Y cuál es la dieta de un costarricense usual? Aquí los presentes. Que va. La gente consume de 6 a 8 gramos en promedio, o sea, come sal, de verdad. Y ve ustedes que prácticamente le estamos diciendo que es una dieta limitada, ¿verdad? A 90 milimoles. Aquí pueden sacar la relación a cuántos miligramos. Si 1 milimol son 23, bueno, multipliquemos por 9, y aquí obtenemos la cantidad, por 90, y tenemos la cantidad de miligramos de sodio al día. Más o menos son de alrededor de 2, 3 gramos al día. 2, el uso de diuréticos. ¿Con cuál iniciamos? Diuréticos hay muchos. Ustedes conocen la furosemida, conocen la espirulactona, conocen los tiacídicos, ¿verdad? Por ahí anda otro que es el amiloride. ¿Okay? ¿Cuál empezamos? Estos pacientes usualmente se empiezan con espirulactona. Nombre, aldactone. ¿Qué hace la espirulactona? Antagonista de la aldosterona. Okay. ¿A dónde actúa entonces si es antagonista de la aldosterona? En el túbulo contorneado, distal y túbulo colector. ¿Y qué hace la espirulactona? Pierde sodio y ahorra potasio. Y ya les doy ahí un tip, y ahí empezó el tip. Ahorra potasio. Entonces, ¿qué hay que tener en estos cuidados con estos pacientes? Los niveles séricos de potasio. Y también la función renal. Okay. Pacientes con función renal de creatininas arriba de 1.5, vean, mejor a este diurético no hay que usarlo cuando hay creatininas arriba de 1.5, sobre 1.5. La dosis de la lactona es hasta 400 miligramos al día, y él viene en tabletas de 100 miligramos y se va titulando. Otra cosa interesante es que la titulación es cada 72 horas. ¿Okay? Cada 72 horas pueden ustedes aumentar la dosis. Lo que se quiere es que el paciente pierda más o menos medio litro de agua al día en aquel paciente que no tiene edemas. Y aquellos pacientes que tienen edemas, aumentar la dosis y que pierda más o menos 1 kilo por día hasta tratar de reducir la citis a que el paciente por lo menos la tolere.
¿verdad? Vamos, no la tolera, come, vomita, come, siente llenura, tiene dificultad respiratoria, tiene problemas de molar. Diuréticos de asa, ¿por qué no lo usamos del todo? Bueno, primero porque puede precipitar un síndrome hepatorenal, eso es uno, ¿verdad? Dos, trastorno electrolítico. Tres, la dosis también es titulada hasta 160 miligramos al día. Y esto se hace si no hay respuesta a la espironolactona en 2 semanas, siempre con dosis bajas de inicio. Contraindicaciones del uso de diuréticos, aquí está clarito. Vean, ¿qué nos hace el diurético de asa? Recuerden que el diurético de asa pierde todo, ustedes se lo dieron en farma. Pierde sodio, pierde potasio, pierde cloruro, todos los electrolitos que se les ocurra los pierde con la furosemida. Es un diurético de asa potente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Primero porque primero porque le podemos hacer un trastorno electrolítico y dos, la, la el síndrome hepatorenal. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo está contraindicado? En hiponatremia severa con sodios de menos de 125. Y eso es una cosa interesante, se les olvida que aquí está controlando el sodio y la creatinina. Creatinina es más de 1,75, de infección bacteriana activa también hay contraindicación. Ok. Ascites grado 3, vamos a la ascites grado 3, les decía, la paracentesis. Ya les mencioné cuál es el sitio y van a preguntar ustedes, ¿y cuánto le sacamos? Porque ustedes los van a poner a hacer paracentesis en emergencias, muy probablemente cuando estén rotando les dicen, háganle la paracentesis al paciente. Primero, saber cuál es el sitio. Bueno, y no les pregunté, ¿por qué el lado derecho no se hace? A los que están ahí escuchando sus casas, ¿por qué el lado derecho no se hace la paracentesis? Es izquierda. Primero, por un asunto de anatomía. Vamos, y hay contraindicaciones, recuerdo. En algunos pacientes con trastornos, con pacientes coagulopáticos, pacientes que estén muy distendidos, no se hace, y que distensión me refiero no a citis, ¿verdad? Que esté con mucho gas, o que estén ocluidos tampoco se va a hacer. Del lado derecho no se hace por un asunto anatómico del mesocolon. Del lado derecho es más anterior que del lado izquierdo. ¿Por qué razón? Anatómicamente, el colon del lado izquierdo va más posterior que el del lado derecho. ¿Por qué? Porque va tomando su ubicación anatómica hasta alcanzar la región rectosigmoidea. El meso es más corto, entonces es más fijo, más posterior. El derecho es más anterior y es más largo. Entonces hay más riesgo de perforar una víscera, en este caso colon, y contaminar una peritonitis, que son las complicaciones que puede hacer complicar una citis, que es que una vascitis que no esté infectada, infectarlo. O sea, le dieron al ciego o al colon ascendente y prácticamente pasaron de ser una citis no infectada a una citis infectada. Ese es un dato a tomar en consideración. Y eso es algo muy anatómico. Okay, a pesar de que en el lado derecho las heces son líquidas y en el lado izquierdo son sólidas, pero el meso es más posterior. Y recuerden también que en el líquido cítico, si las asas tienen mucho gas, tienden a flotar. Entonces son más anteriores. Entonces, por eso la paracentesis no puede ser muy anterior hacia, por eso le digo línea media, por lo menos axilar, porque pueden perforar. Y la otra es, bueno, si tienen a disposición un ultrasonido, hacerlas con ultrasonido. Bueno, continuando. Ascitis grado 3, entonces paracentesis más de unos 5 o 6 litros. Se toleran, no sé, más de 5 litros, 5 o 6 sin reposición de albúmina. ¿Okay? Pero usualmente, aquí dice no más de 5, bueno, se pueden hasta las 5 o 6 no, sin reponer, pero usualmente hay que reponer albúmina. ¿Okay? Albúmina viene en frasquitos, más o menos viene 20 gramos por frasco, si no me equivoco, y se repone a 1,5 gramos por kilo de peso el primer día, y seguido de 1 gramo por kilo de peso por 3 a 5 días. Esta es la forma como reponer la albúmina en estos pacientes que llegan con ascitis y se puede permanecer más días, pero bueno, en el momento que hagan la paracentesis. Entonces, usualmente la paracentesis se hace al mismo tiempo, o sea, la palabra concomitante. En el momento que están haciendo la paracentesis, durante la paracentesis se puede estar pasando la albúmina. ¿Okay? Y enviar siempre el líquido que se extrae al laboratorio para su análisis, ¿de acuerdo? ¿Qué otra opción se tiene en ascitis refractarias? Bueno, ascitis refractarias, aquella paciente aquel paciente que a dosis tope de diuréticos, en este caso estaríamos hablando de espironolactona, 400 miligramos al día, no logremos uno en una semana, que el paciente nos pierda al menos 1,5 kg de peso y tengamos creatininas arriba de 1,5. Entonces, 1,5 kg, perdón, por día.
Es como la ley de los 1.5. ¿De acuerdo? Tenemos creatinina arriba de 1.5. ¿Ok? No logramos que el paciente pierda ni un 1.5 por día. Y es un paciente con ascitis a tensión. Podemos considerar que el paciente es una ascitis refractaria. También tenemos que vigilar también la diuresis. ¿De acuerdo? Que vigilar lo que está vigilando nuestro paciente. Entonces, estos pacientes, si consideran que son ascitis refractarios, entonces se les propone otras opciones terapéuticas, que es el TIP. Ahí arriba en el extremo derecho ven que es un TIP. Aquí vemos prácticamente, es una comunicación veno-venosa. Aquí vemos un catéter, ok, estamos en las venas suprahepáticas, ¿verdad? Que trata de comunicar intrahepático, el sistema venoso suprahepático con el sistema portal, o sea, con una rama en la vena porta. Este catéter se pasa, ¿verdad? Transyugular, ¿ok? Se hace, antes de pasar el catéter, pues esto se dilata, se pasa una guía, se dilata, y luego sobre la guía se pasa, aquí vemos el catéter, que prácticamente lo que hacemos es una comunicación entre la porta y las suprahepáticas, ¿ok? Que van a la cava. ¿Qué problemas tiene esto? Que estamos en un paciente con insuficiencia hepática, muchos de ellos, comunicando la porta con la cava a través de las venas suprahepáticas, y lo que estamos haciendo es que todo lo que debía pasar por el hígado y metabolizarse pasa a la circulación. ¿Y cuál es la primera complicación o las cosas que hace el paciente? Esto es una sobrecarga de volumen, ¿verdad? A territorios arriba cardíacos derechos, y la otra es la encefalopatía, que la vamos a mencionar posteriormente. O sea, todo lo que debe metabolizarse por el hígado pasa directo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a esos pacientes? Bueno, le resolvemos un problema, la citis, pero nos queda encefalopatía. Bueno, y son los riesgos que se corren con esto. ¿Ok? Pues, el trasplante hepático, pues, es una opción también a aquellos pacientes. No nos vamos a meter con esto, pues es un tema muy grande, pues es una opción terapéutica. ¿De acuerdo? Y creo que vamos a parar aquí porque ya son las 8, muchachos. Y entraríamos en los últimos síndromes, que lo veríamos a ver si, no sé si la otra semana tal vez terminar lo que faltaría de los síndromes de la cirrosis. Esto es largo, como les digo, eso es largo y hay que entenderlo porque cuando están pasando visita les preguntan algo y no saben lo que están viendo, y para los que están aquí conmigo mañana jueves van a disfrutar viendo una cantidad de patópatas que se van a acordar de mí en la consulta externa, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos, muchachos, la otra semana o cuando Ingrid diga, y que tengan un buen día. Bueno, chiquillos, vamos. Vamos a empezar, ¿verdad? Ya lo quiero clase de hoy. Sí, ya. Es muy largo. Esto es larguísimo. Ahí falta la cefalopatía, y falta la síndrome hepatorenal, y falta la cardiopatía, el síndrome hepatopulmonar. Entonces tienen que conocerlo. Pocos de la pena de memoria pueden para aclarar el sí, pero entender que la enfermedad existe, que la patología existe, y no como pasa, que es una cosa que se queda de cuenta. Va al paciente a la clínica periférica, está en plaquetas bajas, con trastornos de coagulación, y lo mandan en hematología a estudiar con técnicas crónicas de estigmas de enfermedad hepática crónica. ¿Y dónde lo mandan? A hematología. ¿Cómo puede ser posible que si tienen el paciente y tengan que estudiarlo, por lo menos, qué es lo más elegante para usted si está en una clínica? Herramienta, función renal, electrolitos, hepática, función renal, una gas, un ultrasonido, que arman todo para llegar a la casa. Y no, pero no que lo manden a dónde. Acaba de decir al hematólogo. Y dicen, pero ¿qué al hematólogo? ¿Cómo se les ocurrió mandar al hematólogo? Y claro, los hematólogos se ponen hasta que brincan de uñas, ¿verdad? De felices de que le mandan los hepatópatas de ellos, por supuesto que se enojan, porque ellos no tienen que verlos, solo nosotros. Y la otra cosa es que también hay cirróticos, como les digo, compensados y descompensados. Y si usted cae en un paciente en la clínica, no cirrótico, descompensado, ¿a dónde lo manda? Descompensado. ¿A dónde lo mandan? No lo vamos a mandar a la consulta externa con un papel, un sangrado digestivo, pasa. Y llega ahí a la consulta, paciente con sangrado, hepatópata con sangrado digestivo, tuve que mantenerse parado, un papel. Y no. De no, la emergencia. Si el paciente está en la familiar, vea cómo está, intérico, encefalopático y específico, urgente al gasto. ¿Urgente a dónde? Emergencias. Así que esa atención, ¿dónde? Emergencias. Entonces, ese es el problema que tienen, que no saben a dónde enviar los pacientes. Para algo tan sencillo como si quiero saber a dónde los enviar. Estoy verdad que llevan unos 15 días de apenas a
parte de la crianza médica. Hablando de esto, obviamente, los médicos generales es una comidilla en la clínica médica. A ver qué hacen con ellos. Porque no les piden idoneidad, no hay los antes. Si quieres dejar luego, no les estudiar nunca en su vida. Pero lo tienen contratado también. Ven, vamos.